Buenos días, colegas. Estoy nuevamente con ustedes para hablarles sobre el proceso colectivo y la regulación que ha merecido en el anteproyecto al Código de los Procesos. En particular, sobre la materia, creo que hay que destacar que el anteproyecto necesariamente debía afrontar la necesidad de regular la existencia de conflictos colectivos, diferenciándolos de aquel tratamiento procesal que ya contábamos para la tramitación de los procesos individuales. Eh, el asunto vinculado a los conflictos colectivos, nada más ni nada menos se trata de representar en la práctica procesal aquello que ya existía en la realidad, digamos, la existencia de conflictos sociales que involucraban a más o a muchos sujetos, en muchos casos indeterminados, que habían sido ya planteados ante la jurisdicción y que habían sido tramitados como procesos comunes. De hecho, en el registro jurisprudencial de nuestro país se encuentran muchos antecedentes de ese estilo, que se remontan inclusive a 1983, desde el caso Cattel en adelante, y que se fueron repitiendo en muchos otros supuestos posteriores, que fueron tramitados inclusive paradójicamente a través de medios procesales de muy acotado conocimiento, como el amparo, lo cual no deja de ser una gran paradoja, toda vez que este tipo de conflictos colectivos siempre traen consigo complejidades de todo estilo, no solamente complejidades vinculadas a la individualización de los sujetos, sino también a complejidades probatorias que hacen de difícil producción en los acotados tiempos que cuenta un proceso de amparo. Aunque bueno, vuelvo a insistir, paradójicamente, la mayoría de este tipo de conflictos fueron cursados a través de la vía del amparo. Antecedentes como, digamos, para mencionar algunos pocos, podemos mencionar el caso Mendoza, que fue bastante cercano a el caso Alavi, en donde, claro, ya en el caso Alavi, la Corte empezó no solamente a mencionar la existencia de conflictos de incidencia que involucraban derechos de incidencia colectiva, sino también que los identificó, los categorizó. Y de ahí, digamos, la trascendencia que se le puede asignar a el denominado caso Alavi, ¿no? A partir de ahí, la Corte en varias oportunidades fue delineando los presupuestos procesales que debía contemplar una futura regulación de los procesos colectivos. Todo eso fue de alguna manera tomado por la comisión redactora como fuente, además de las legislaciones que iban apareciendo en el orden de las provincias argentinas en relación a algunos de los presupuestos que la Corte venía definiendo. Bien, a partir de todo ese escenario es donde se estableció como mecanismo o metodología de tratamiento de los procesos colectivos la decisión de si lo íbamos a resumir a todo el proceso, a la regulación del proceso colectivo, a un capítulo especial, como los demás procesos especiales contemplados en el Código, o si íbamos a ir desarrollando las especificidades propias de la regulación procesal en cada uno de los institutos que se iban a ir considerando en la parte correspondiente a las disposiciones generales, dejando para el proceso especial o el capítulo referido al proceso especial aquellas particularidades distintivas que merecían ser tratadas en un capítulo en particular. Bueno, así se optó. Se optó por ir desarrollando en todas las disposiciones generales en cada uno de los institutos lo relativo a aquello que tenía que ver con conflictos colectivos o aquello que tenía que ver con la necesaria tutela procesal colectiva. Bien, esto lo podemos verificar con solamente empezar a leer el título preliminar, en donde ya encontramos en cada una de las reglas y principios que están enunciadas allí, cómo se va reconociendo la existencia
de la necesidad de contemplar específicas reglas a los procesos colectivos. En particular, creo que la más trascendente, además de las vinculadas al debido proceso legal colectivo y a todo lo que tiene que ver con los principios en general que se van repitiendo para todos los conflictos, como son el plazo razonable, la tutela judicial efectiva y demás, hay una regla vinculada a la interpretación que debe seguirse para definir cuándo es viable la tramitación de un proceso colectivo. Creo que es trascendente y es la que se encuentra en la regla 22 del título preliminar. Me detengo en ella porque me da la impresión de que es indispensable porque se repite, digamos, leerla, ¿no? Porque se repite en todos y cada uno de los artículos posteriores relativos a la verificación si el proceso colectivo es viable de tramitar. Por eso es que me voy a detener brevemente a recordarla. Esta regla, la regla 22, se titula como finalidades y pautas interpretativas del proceso colectivo. Y estas son las siguientes. Es una finalidad, dice así, es una finalidad del proceso colectivo promover el fácil acceso a la justicia de grupos de personas afectadas por un hecho común, atendiendo especialmente a la situación de los grupos estructuralmente vulnerables, de protegidos, relegados o desventajados. Regla 1. Finalidad, acceso a la justicia. El inciso B prevé la finalidad de promover la eficiencia y eficacia en la resolución de conflictos del sistema de justicia que involucran a grupos indeterminados de personas. Podríamos simplificarla: economía procesal. La siguiente finalidad, la modificación de conductas que afectan derechos de incidencia colectiva, tanto por acción o por omisión. Fíjense que acá esto es bastante, si se quiere, novedoso, porque de alguna manera está refiriendo a algo más que la sola existencia de un conflicto que involucra a un número de sujetos indeterminados, sino que también aquí está queriendo significarse la posibilidad de avanzar sobre aspectos estructurales de una agenda pública que puede afectar esa naturaleza de derechos. Luego está la regla vinculada a la finalidad de promover la obtención de soluciones igualitarias para conflictos repetitivos y estructurales. Esto avanza sobre una circunstancia muy interesante que promueve quizás la utilidad de iniciar procesos colectivos en supuestos en donde quizás hay muchísimas situaciones idénticas que han merecido la iniciación de procesos individuales, obteniéndose resultados igualitarios. Esto significa un gran desgaste jurisdiccional que muchas veces es fácilmente evitable a través simplemente de la tramitación de un proceso colectivo que, con los efectos expansivos de la cosa juzgada que produce, solucione de un modo igualitario a todos los casos idénticos, ¿no? Bien, y finalmente, una de las finalidades que promueven los procesos colectivos y que están enunciadas aquí es la de promover medios eficaces de publicidad, de transparencia y de participación, que sean, digamos, que sean instalados para la discusión y resolución de conflictos colectivos. Estas finalidades creo que es muy trascendente tenerlas presentes porque se van a repetir como presupuestos para la viabilidad del acceso a un proceso colectivo en todos y cada uno de los institutos posteriores. Bien, yo les decía que la metodología a seguir era que en cada uno de los institutos procesales se iba a tratar lo referente a los conflictos individuales y por separado lo referente a los conflictos colectivos. Y así sucede. Fíjense que desde las normas referidas a la gestión del proceso, como las normas referidas ya específicamente a los actos procesales de demanda y de contestación de la demanda, nosotros tenemos específicas referencias normativas
vinculadas a los procesos colectivos. Y así van a encontrar artículos referidos a la demanda colectiva. Además de remitirse en ese artículo a los requisitos exigidos para la demanda individual, se añaden otros que son específicos para la demanda colectiva. Lo mismo sucede para la contestación. ¿Qué tiene de particular, digamos, aquello que mereció ser destacado como añadido a los requisitos exigidos para una demanda común de un proceso individual? Creo que tiene que ver esencialmente con uno de los elementos que desde siempre se consideró trascendente a definir, que está vinculado a la legitimación y obviamente a la representación adecuada. La legitimación que tiene que ver con una, digamos, un tratamiento especial de este presupuesto para el ejercicio de una acción válida, a los fines de obtener un pronunciamiento de mérito sobre el fondo del asunto, requiere una especial atención sobre quiénes son los sujetos que pueden dar inicio a la defensa de intereses colectivos, de incidencia colectiva. Y acá es donde aparece la figura del afectado. Digamos, es un modo de distinguir al ejercicio de la acción colectiva de aquella que en otros países ha sido entendida como una acción popular o símil a una acción popular. Tiene que haber algún grado de afectación en el sujeto que inicia el proceso a los fines de poder habilitar a su reconocimiento de legitimación. Además, se añaden otros sujetos posibles, como son el defensor del pueblo, los ministerios públicos, en fin, las asociaciones constituidas con objeto de defensa del interés colectivo del que se trate, en fin. Esto debe estar acompañado también con una adecuada representación. Este tema de la adecuada representación es fundamental porque en este tipo de conflictos se involucran a muchos sujetos que quizás se enteren, pero no participen, o ni siquiera se enteren de que están involucrados en un proceso colectivo por formar parte del interés afectado por un hecho común. Lo que hace necesario que para el resguardo del debido proceso a su respecto, la defensa de ese interés tenga una representación adecuada. Ahí es donde hay una acentuada focalización en la regulación de verificar, de una imposición de verificar al juzgador sobre si existe o no una representación adecuada. Porque tiene que ver también, en definitiva, con la validez y oponibilidad que pueda tener los efectos expansivos de la cosa juzgada que se producirá en la sentencia final que se dicte. En lo referente a la contestación de la demanda, lo mismo. Y en lo particular, en el proceso colectivo, vamos a ver que hay una instancia de verificación preliminar de la demanda a los efectos de determinar su viabilidad para la apertura de un proceso colectivo. Pero no solamente ese examen preliminar recae primariamente en el juzgador, sino que también se contempla la posibilidad de un examen preliminar en audiencia pública. Esa audiencia pública, que es la que deberá designar y llamar el juez, luego de verificar de que ese proceso colectivo ya no esté tramitando uno igual en otro lugar de la provincia, para cuyo fin deberá requerir un informe a un registro público que se creará de juicios de procesos colectivos. En esa audiencia preliminar se podrá presentar no solamente el defensor que se designa, el defensor público, porque se lo cita a la defensa pública, sino también cualquier otro interesado a los fines de viabilizar la apertura concretamente o la denegación de la apertura de un proceso colectivo. Bueno, una vez que ya se ha realizado esa audiencia pública, en donde básicamente se discutirá la admisibilidad del proceso colectivo que se pretende aperturar, lo que se declara es la apertura misma del proceso colectivo o se deniega la apertura. Si se declara la apertura, ahí se va a obtener traslado por 30 días a la parte demandada. Otro de las características que debe contemplar, particulares que debe contemplar una demanda colectiva, es que se deberá indicar
cualitativamente quiénes son los sujetos involucrados en el interés colectivo que se intenta resguardar. Eso es importante porque permite al jugador luego delinear el grupo que se deberá certificar a los efectos de determinar el marco de afectación o de los efectos que producirá la cosa juzgada derivada de la sentencia firme. Además, también eso habilita la posibilidad de cualquier miembro del grupo pueda presentarse en cualquier momento del proceso y pedir su exclusión, a los fines de evitar precisamente que la cosa juzgada lo involucre. Bien, ya, digamos, van a ver que luego existen otras previsiones específicas vinculadas a los procesos colectivos en otros tipos de institutos, como por ejemplo en las medidas cautelares. Eso tiene que ver con las facultades, digamos, agravadas que se le asignan a los jueces a los fines de resguardar en situaciones en donde existe peligro de afectación irreversible de los derechos de incidencia colectiva en juego, a los fines de adoptar medidas de tutela inmediata, inclusive de oficio. Eso lo vamos a ver en el capítulo respectivo de las medidas cautelares. Luego también tenemos contemplaciones específicas relativas a la cosa juzgada. ¿Qué pasa con la cosa juzgada de los procesos colectivos? Yo ya algo adelante en relación a que, salvo que alguno de los miembros incorporados como sujetos involucrados en el derecho de incidencia colectiva que tramitan el proceso, pueda pedir su exclusión a los fines de evitar de que la cosa juzgada no opere a su respecto, también existe la posibilidad, y eso está contemplado al regularse la cosa juzgada, específicamente de los procesos, de las sentencias dictadas en proceso colectivo, puede suceder de que esa cosa juzgada luego pueda ser cuestionada porque se haya afectado el debido resguardo de la representación adecuada, lo que da posibilidad a que, en virtud de esa situación, pueda irse contra la cosa juzgada a través del ejercicio de la acción o de la acción en donde digamos, se deduce una pretensión autónoma de cosa juzgada írrita, precisamente por la afectación de la debida representación adecuada. Lo mismo sucede, se puede ir en contra de la cosa juzgada, de la sentencia dictada en un proceso colectivo, cuando la misma acción fue desestimada y se demuestre que ese rechazo de la demanda colectiva se debió a que no se ofreció o no se produjo prueba relevante, o cuando no se ofreció ni se adujo hechos que se consideran trascendentes para la resolución de ese conflicto vinculado a derechos de incidencia colectiva. Obviamente, a través de la vía de la acción de la cosa juzgada írrita, se tendrá que postular y acreditar estas circunstancias. Bien, eso fue materia de regulación específica precedente por las particularidades propias de un proceso colectivo. Luego encontramos, ya específicamente en el capítulo específico referido al proceso especial, procesos colectivos, ya titulado procesos colectivos, en donde el artículo, básicamente el primer artículo lo que dice es que en el proceso colectivo, este título, porque está dentro de la sección, una sección específica, el primer título, un único título de procesos colectivos, dice el alcance de esta regulación especial. Y si este título se fija en reglas especiales que complementan las reglas generales previstas en el presente código. Esto viene de alguna manera a ratificar esto que les vengo comentando. O sea, la existencia de regulación refería a los conflictos colectivos en todas y cada una de los institutos procesales en particular, lo cual hace mucho más fácil establecer cuáles son las regulaciones procesales a cumplir en este tipo de procesos con solamente remitirse a cada uno de los institutos, y en aquello que no fue contemplado en las disposiciones generales porque era bien específico de los procesos colectivos, lo vamos a encontrar en este título especial de los procesos colectivos.
¿En qué se ha dedicado a regular específicamente en este capítulo relativo a los procesos colectivos? Bueno, básicamente a lo relativo a la conciliación y mediación, que de alguna manera se acentúa esto de que está presente en todo la regulación procesal eh, propuesta, que es la preferencia de los modos autocompositivos del conflicto por sobre la resolución jurisdiccional del mismo. En este caso, en los conflictos colectivos, está mucho más acentuado, si se quiere, en el ámbito siempre de un marco de colaboración permanente en la gestión, en la mejor gestión del proceso. En particular, en este tipo de procesos colectivos se acentúa, se manifiesta de un modo mucho más notable la necesidad de acordar, de lograr pequeños acuerdos procesales o procedimentales o de producción de prueba o inclusive de cumplimiento de la sentencia. En estos supuestos quizás en donde es mucho más dificultoso obtener una solución consensual del conflicto en su totalidad, por la cantidad de miembros indefinidos que participan en él, y en muchos casos ni siquiera participan, o conocen de la existencia del proceso colectivo, hace necesario focalizar la atención en los pequeños o posibles acuerdos relativos a la gestión o a la buena gestión del proceso. Otro de los aspectos que se contempla en este capítulo especial es lo relativo a la pretensión colectiva pasiva. O sea, nosotros tenemos siempre la visión focalizada en la parte actora, pero puede suceder de que el proceso colectivo se dé por la existencia de un grupo o categoría de sujetos indeterminados en la faz pasiva de la relación jurídica procesal, y no necesariamente en la activa. Y también está la existencia de procesos colectivos mixtos, o sea, puede existir la colectividad en el polo activo, o bien en el polo pasivo, o bien en ambos. Esto es lo que se contempla específicamente también en el capítulo especial. Y otra de las características, digamos, que requerían de una regulación especial, en el capítulo especial de los procesos colectivos, es la creación de un fondo de procesos colectivos. Es bastante novedoso, si se me permite la expresión, este fondo de procesos colectivos, que tiene como finalidad la de sostener económicamente, en aquellos casos que haga falta, a los sujetos que participan en un proceso colectivo, permitiéndole de ese modo desarrollar de un modo eficaz y eficiente la tarea procesal requerida. Este fondo se conforma con el 2% de todas y cada una de las condenas que se obtengan, pecuniarias, que se obtengan en los procesos colectivos, pero mientras que eso suceda, o sea, hasta que se empiece a recaudar, se establece con carácter extraordinario y por única vez la asignación presupuestaria necesaria a los fines de posibilitar el funcionamiento de este fondo. O sea, básicamente este fondo se conforma entonces con el 2% de todas y cada una de las condenas pecuniarias que se vayan logrando en los procesos colectivos. Obviamente, también se crea un registro público de procesos colectivos a los fines de evitar la simultaneidad de tramitaciones iguales respecto a un mismo derecho de incidencia colectiva. Y luego lo vinculado especialmente a cómo se sale de un proceso colectivo. Tenemos una sentencia colectiva de condena, ¿cómo se cumple? Y ahí es donde existe una específica regulación que de alguna manera replica en gran medida, pero con más detalle, aquella que ya estaba en las disposiciones generales referidas a la sentencia, al tipo de resolución sentencia en procesos colectivos, en donde ya se contemplaba alguna de las particularidades que debía tener una sentencia colectiva, pero acá se desarrolla con más detalle cómo se debe establecer los mecanismos de cumplimiento de la sentencia para hacerla efectiva, según sean las características que cada sentencia colectiva tenga. Bien, yo creo que con este repaso muy rápido
de la regulación de los procesos colectivos, que he intentado darles un paneo en general de cuál fue la regulación propuesta. Espero que les sea de utilidad. Gracias.